Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El 9 de diciembre se reinstalará la audiencia para resolver la suspensión de 150 días de la vicepresidenta Verónica Abad en relación al sumario administrativo abierto en su contra. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... A esta hora hacemos contacto con el abogado Miguel Molina, abogado constitucionalista, para hablar sobre la sanción de Verónica Abad, lo que ocurrió en la audiencia. Pero antes quisiera abordar un tema que también acaba de comunicarse por parte de la Corte Constitucional. Ha admitido a trámite la solicitud de interpretación relacionada con la vicepresidencia de la República. Miguel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No sé si podemos encender el micrófono, por favor, está apagado. A ver si encendemos. Perfecto, Fausto, buenas noches. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches. Y estamos precisamente informando lo que acaba de comunicar la Corte Constitucional. El Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte ha resuelto admitir a trámite la acción de interpretación de la Corte Constitucional 224-IC referente a la solicitud realizada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, y esto respecto de la situación de Verónica Abad. ¿Qué se esperaría ya en cuanto al trámite constitucional respecto de este tema, Miguel? Fausto, me alegro mucho de escuchar esta noticia. Sin embargo, hay algunos detalles procesales que hay que tomar en cuenta, y es que este trámite es interpretativo de una norma. Este trámite no va a resolver el problema de la señora Abad, sino que va a permitir tener unas directrices claras sobre cómo interpretar esta norma. Yo creo que el trámite que la Corte Constitucional va a conocer y que la sociedad ecuatoriana creo que tiene depositadas las esperanzas de que sea esta Corte la que lo resuelva, es la acción de protección contra el sumario administrativo. De hecho, ya está en la Corte Constitucional mediante consulta de norma. Hay que recordar que la señora Abad ha puesto dos acciones de protección, una contra el inicio del sumario administrativo y otra contra la suspensión de 150 días. La primera acción de protección perdió en primera instancia, y en apelación la Corte Provincial de Pichincha decidió elevarla a que la Corte Constitucional, como último intérprete de la Constitución, resuelva mediante consulta de norma cuál es la norma aplicable, y en mi opinión es la Constitución. Todo este problema se da porque el Ministerio del Trabajo, complotado para impedir el ejercicio de las funciones de la vicepresidenta en los próximos meses, está desconociendo la supremacía constitucional. Ese es el problema de fondo. Y hoy día hubo una audiencia respecto de la segunda acción de protección que tiene que ver con la suspensión de 150 días, donde otra vez la ministra del Trabajo, a través de los funcionarios a los que envió como carne de cañón a que queden en ridículo en la audiencia del día de hoy, puedan sostener la aberración de no entender que la Constitución es la norma suprema de este país y la que describe cuáles son los mecanismos para la fiscalización y el control político de una alta dignataria como es la vicepresidenta. No las normas propias del sumario administrativo, como aberrantemente nos quieren hacer creer. Y aberrantemente has dicho, y creo que en eso han coincidido muchos de los juristas, abogados, laboralistas que han estado siguiendo de cerca lo ocurrido, principalmente a lo que tú refieres, Miguel, que creo que es importante, esto que ha sido incluso tendencia en redes sociales, la audiencia de hoy para resolver la acción de protección solicitada por Verónica Abad. Allí, Alexis García, delegado del Ministerio del Interior, hay quienes calificaron su actuación como un papelón, como una vergüenza, como algo que es digno de resaltar seguramente en las aulas universitarias. Tú seguramente lo harás en algún momento como algo de lo que no se debe hacer en derecho, y es precisamente lo que ocurrió hoy. ¿Cómo describes tú esta parte de la audiencia cuando Nubia Vera le pide por más de 3 ocasiones a Alexis García que detalle el articulado donde se estipula la sanción de 150 días impuesta a Verónica Abad? Parece que fue desarmado García.
Bueno, la verdad es que yo no creo que esto es culpa del abogado García, esto es culpa de una autoridad, probablemente la ministra del Trabajo y sus acólitos, que lo enviaron al señor García a defender lo indefendible, porque no hay argumento jurídico para poder sostener la aberración que ellos pretenden interponerle a la sociedad ecuatoriana, no solo a Verónica Abad. Esto lesiona profundamente la democracia. Pero ahí hay un tema fundamental, y es que en la acción de protección a Verónica Abad alega vulnerado sus derechos políticos, su derecho a la seguridad jurídica, algunos derechos, algunas garantías del derecho al debido proceso, y sin embargo, en la audiencia nos dimos cuenta que había incluso la violación de una garantía que no se había alegado por parte de la señora Abad, pero que, digamos, en una no prevista práctica de la prueba, el funcionario del Ministerio del Trabajo demostró al país que también se había vulnerado la motivación en la sanción a la señora Abad, y que la jueza Vera tiene la obligación, iura novit cuya, es decir, por su facultad de que el derecho sane al derecho, de también declarar vulnerada esa garantía procesal, que es fundamental. Nos demostraron en la audiencia que la decisión contra Verónica Abad se anclaba en una norma, ¿no?, que es el artículo 48 de la Ley de Servicio Público, y que describe las causales de destitución de los servidores públicos. Sin embargo, aplicándole esa norma, que insisto, describe las causales de destitución de los funcionarios públicos, estos funcionarios que le hacen el sumario administrativo a Verónica Abad dicen que la sanción es 150 días. Entonces, la jueza le comienza a preguntar, pero díganos en qué se basa, díganos en qué norma. Creo que fueron 18 minutos en los que ese abogado nunca pudo demostrar en qué norma se basa. Se basaron en una norma que no existe, se basaron en una aplicación del derecho absolutamente arbitraria, y por tanto, yo creo que en este punto se debería oficiar a la Fiscalía para que investigue quiénes están detrás de esto. Ahora, creo que es importante, y esos 18 minutos que tú mencionas, creo que eran uno de los 18 minutos más angustiantes de las últimas audiencias que hemos visto, porque yo no había visto algo similar. Normalmente los abogados tienen algún tipo de respuesta, aun cuando fuera eventualmente equivocada, tienen una respuesta, pero acá no había respuesta. Lo que tú mencionas, y creo que es importante respecto de este análisis, porque en algún momento se dijo, bueno, perfecto, le aplican la sanción a un funcionario público es destitución. ¿Por qué no la destituyeron entonces? ¿Y por qué se sacaron de algún lado los 150 días de suspensión? Y esa es la gran pregunta que queda en el aire, una pregunta que se ha hecho a través de los tribunales en estas acciones de protección, la pregunta que se hizo también en el Pleno de la Asamblea Nacional, producto de lo cual se hizo esta consulta tras rechazar la decisión del Ministerio del Trabajo, y una pregunta que seguramente tendrá que ser respondido, al menos solventada por parte de la jueza Nubia Vera. Por supuesto que sí. Además, hay algo que es extremadamente preocupante, y es no entender que el país está en vilo frente a esta decisión que debe tomar la jueza Vera. Es inexplicable, es incomprensible que ella pretenda que debemos esperar hasta el 9 de diciembre para tomar una decisión de esta categoría. ¿Qué es lo que se busca que suceda hasta el 9 de diciembre? ¿No? ¿Cuál es el argumento? Que en el auditorio, que dependemos de la disponibilidad del auditorio, porque ella no está oficiando en su sala de audiencias, sino pidió prestado el auditorio de la unidad judicial en el complejo judicial del norte, que es más grande. Sin embargo, no se llenó el auditorio, porque gran parte de los que debíamos comparecer estábamos por Zoom, y de hecho yo no comparecí, pese a que fui de los primeros en conectarme para emitir mi amicus curiae, el que hicimos con algunos académicos de primer nivel, el doctor Arturo Moscoso, Pablo Játiva, profesor de Derecho Administrativo, y Tania Torres, profesora de Derechos Humanos. Hicimos entre los cuatro un amicus, nos conectamos al principio de la audiencia y nunca nos dio la palabra. Sin embargo, estábamos por Zoom. No necesitamos esperar la disponibilidad de un auditorio para
tomar esta decisión, para terminar la audiencia. El país está en vilo frente a la decisión de esta señora, que yo no entiendo cómo siente que no hay apuro para resolver un tema que, más allá de los derechos de Verónica Abad, tiene que ver con el mismo fundamento del Estado de Derecho, porque estamos hablando de la soberanía del pueblo ecuatoriano, que por medio de su potestad de concurrir a elecciones la eligió vicepresidenta de la República, y ese es el derecho que se quiere afectar en última instancia, no el de Verónica Abad solamente, sino el del pueblo ecuatoriano que se expresó en las urnas y que tiene derecho a que se respete su decisión. ¿Hasta cuándo ocurren este tipo de cosas? Por ejemplo, en las audiencias, por ejemplo, en las cortes de justicia del país, porque evidentemente, y a veces creo que también jueces, abogados, también sin duda algunos funcionarios judiciales creen realmente que los ecuatorianos somos tontos, y creo que no hay nada más lejano a la verdad que eso, porque este tipo de pretextos, si se quiere, para dilatar una audiencia, para postergar algo, es evidente, y esto es una pregunta, es evidente que hay algún tipo de presión mucho más allá del límite del caso. Bueno, yo sí creo que hace falta un profundo sentido crítico en la sociedad ecuatoriana, porque estamos viviendo abusos que son inaceptables, y creo que gran parte de la sociedad ecuatoriana mira esto, digamos, sin sorprenderse, peor aún sin indignarse. Y hay una importantísima lección que nos dejaron los horrores del siglo XX, y es que primero vienen por unos con los cuales no coincides ideológicamente, entonces no te importa y no los defiendes, ¿no? Pero así, consecuentemente, siguen viniendo por otros grupos, y cuando vengan por ti, no va a quedar nadie que defienda tus derechos, no va a haber nadie que se queje porque han venido por ti. Ese es el fundamento de la defensa del sistema jurídico. Hay gente que nos dice por qué defienden a Verónica Abad. Yo no coincido en nada con ella. Realmente yo ideológicamente no veo manera de coincidir con la señora Abad. Yo estoy defendiendo principios del derecho que sostienen un sistema republicano, un sistema democrático, que sirve para proteger los derechos, y que de algún modo, si es que no nos oponemos a la vulneración de los derechos de esta persona, no a los abusos a los que le están sometiendo, ¿quién va a poder justificar que pidamos ayuda cuando vengan a violar los derechos de cualquiera de nosotros? Es inaceptable lo que está pasando. Y porque creo que es importante también tomar en cuenta que las decisiones, sean equivocadas, buenas o malas, como dice una canción, pero mías, es importante que se hagan valer las decisiones. Y a esto me refiero concretamente con el hecho de que desde el Ejecutivo, y esto ha sido reiterado, esta insistencia en que no vamos a permitir bajo ningún concepto, pase lo que pase, lo ha dicho en su momento también Esteban Torres, que Verónica Abad asuma la presidencia en este proceso, que opere la sucesión presidencial, mientras Daniel Noboa se dedica a la campaña electoral ya por fuera de la presidencia. En todo caso, creo que es importante que a Verónica Abad la escogió Daniel Noboa, y nosotros escogimos, los ecuatorianos, de una u otra forma este binomio, y eso es lo que nos toca. Así es, y yo creo que como educador tengo que mencionar algo que me parece gravísimo, y es una crisis deontológica de quienes somos abogados, porque veo que el señor de la Gasca es abogado, veo que Esteban Torres es abogado, veo que muchos abogados han presentado amicus curiae para defender esta aberración, y yo sí creo que eso le hace mucho daño a nuestra profesión. El derecho no es una opinología donde vienen unos y dicen sí, vienen otros y dicen no, y da igual. El derecho es una ciencia que tiene un método científico. El derecho es una racionalidad colectiva, un fenómeno histórico que tiene principios, reglas, jerarquías. El derecho no es ir y justificar, sí, la sancionamos porque aplicamos tal reglamento. Para entender el derecho hay que entender su historia, su tradición. La supremacía constitucional implicó años de evolución dentro de las sociedades históricamente divididas en clases sociales. La Revolución Francesa es el gran ejemplo de cómo se llegó a sentar las bases del constitucionalismo para que el derecho limitara el poder de los abusivos. Hay que recordar esas cosas. La supremacía constitucional no está pintada en la pared, tiene un sentido profundo.
Tiene un sentido profundo y los abogados deberíamos ser leales con esos principios del derecho, no andar por la vida vomitando aberraciones que no tienen ningún otro objetivo más allá de debilitar los cimientos de la República. En nuestro amicus curiae hemos citado autores que hablan de cómo mueren hoy día las democracias, y las democracias hoy no mueren como antes con golpes de Estado, sino con estrategias de debilitamiento de la institucionalidad y la utilización de mecanismos leguleyos para destruir los principios fundamentales en los cuales la democracia se basa. Y los abogados deberíamos poder reaccionar a este tipo de barbaridades que suceden con colegas que dejan muy mal puesto el nombre de nuestra profesión. Y que son algunos, lamentablemente. Cierro la entrevista, Miguel, no sin antes preguntarte un tema que va a ser seguramente para dar paso a la siguiente entrevista que tendremos con el abogado Alejandro Muñoz, secretario nacional de la Asamblea Nacional, y es a propósito de esta pugna que se ha generado. La ley en contra del lavado de activos fue archivada por parte de la Asamblea Nacional, no obstante se ha publicado en el registro oficial. Esto ha generado da paso a una nueva pugna con el Ejecutivo, y se habla incluso de una acción, de una actitud dictatorial por parte del Ejecutivo, publicar algo que la Asamblea había dicho no, y esto se archiva. Hay discusiones, creo que también muy pocas, defendiendo la acción del Ejecutivo. ¿Cuál es tu visión? Bueno, creo que el Ejecutivo en este punto ya se puede concluir que desprecia el ordenamiento jurídico, desprecia los principios del derecho, y en ese sentido publicar una ley que no ha sido aprobado por la Asamblea, que de hecho la Asamblea ha dicho que no va, me parece que no puede ser sino un acto arbitrario que atenta contra el ordenamiento jurídico. Es un acto, por tanto, nulo, y eventualmente eso no va a ser sostenible bajo ningún concepto. Es una intervención en el poder legislativo, y es algo que, de hecho, a mi juicio, podría ser causal de juicio político al presidente de la República. Hay que ver qué ocurre más adelante. También tendrá mucho que decir sobre esto la Corte Constitucional. Miguel, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Un saludo a todos. Gracias, un saludo nuevamente. El abogado Miguel Molina, abogado constitucionalista, hablando sobre la situación de Verónica Abad. ¿En qué terminó la audiencia sobre la sanción a Verónica Abad? Ha sido suspendida, se reinstalará el próximo 9 de diciembre, de acuerdo a la decisión de la jueza. No obstante, mucho podrá pasar en estos días, esperemos que no tanto. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando